Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder saludarles en esta mañana, después de estar pasando en estos días tiempos de pronto tribulación por las nuevas medidas, restricciones. No debemos olvidar que el Señor, después de su muerte, 3 días después de su muerte, resucitó. Y el día de hoy queremos reconocer eso a través de este tiempo especial. Incluso circunstancialmente es el primer domingo del mes y tenemos el día de hoy la Santa Cena, la Cena del Señor. Así que creo que esta mañana va a ser muy especial para los que estamos aquí presentes en primer lugar. Y bueno, si usted nos está siguiendo por redes sociales, no se imagina el privilegio que se pierde de estar en este lugar y poder compartir este tiempo. Pero aún así, qué bueno que esté conectado, qué bueno que pueda junto a nosotros desde casa compartir este tiempo de adoración al Señor, de meditación en su palabra. Vamos a empezar cantando. Hemos venido a adorarle al Señor. Pónganse en pie, mis hermanos, y cantemos este hermoso himno, Vengo a adorarte. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
Señor, en esta mañana hemos venido a adorarte. Eres hermoso, eres precioso, y sobre todo esa obra en la cruz, que es tu obra perfecta, la más hermosa obra que haya podido existir en el universo, la completaste. No solo hasta el punto de llegar a la muerte, sino de confirmar, Señor, esa salvación con tu resurrección. El día de hoy adoramos, el día de hoy cantamos, el día de hoy reconocemos tu gloria, porque hace más de 2000 años tú resucitaste de la muerte. Y ese es nuestro sello, ese es nuestro aliciente, Señor, para entender que tu palabra es verdad. Gracias por este tiempo especial, gracias por mis hermanos que están aquí presentes, los que están conectados a través de las redes sociales, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Seguimos adorándote porque eres nuestro Redentor, nuestra roca. En ti estamos confiados, Señor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad.
Hermanos, yo creo que lo que podemos hacer en este tiempo, cuando recordamos su resurrección, sabiendo que el Señor vivió para darnos salvación, poder decir como esta última frase: Señor, quiero vivir mis días para ti, para tu gloria. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestros propios deleites? Ahí es la pregunta, y espero que en el transcurso de esta mañana meditemos en esto y cambiemos, si así necesitamos hacerlo, nuestra manera de pensar y de vivir. En esa misma posición vamos a seguir adorando a nuestro Padre con este hermoso cántico. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Decimos todos: su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Señor, en esta mañana te adoramos porque un día resucitaste. Resucitaste de esa muerte y eso nos da la confianza, Señor, de poder servirte y amarte. Permítenos, Señor, cambiar nuestra actitud. Esa actitud que como iglesia, como creyentes en particular hemos tenido hacia tus cosas, de prioridad hacia las cosas de nuestra vida, nuestros propios deleites, nuestras propias ocupaciones. Si ha sido hasta el día de hoy así, Señor, te pedimos perdón y te pedimos en tu misericordia y te rogamos, Señor, nos permitas ser parte de tu obra, servirte. Eso que no merecemos hacer, que tú lo permitas, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia y ayúdanos a ser mejores creyentes. Agradecemos también por este tiempo en donde vamos a dar, conforme a tú nos has prosperado, nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, mis hermanos, recordarles que a pesar de las medidas, y más bien digo yo por las medidas que se han tomado por parte del COE Nacional y la resolución de un estado de excepción por un mes que vamos a tener aquí en la provincia de Manabí, nosotros vamos a mantenernos con un servicio, con 2 servicios por domingo para que podamos tener el respectivo distanciamiento. Recuerden que el primer servicio inicia a las 9:30 de la mañana y el segundo a las 11 de la mañana. Al mismo tiempo, a las 11 de la mañana se transmite por redes sociales, Facebook especialmente, se va a transmitir el servicio y se retransmite en la noche para los que no pudieron verlo en YouTube y también para que quede colgado en esta plataforma digital. Entonces, estén atentos, hermanos, a todo esto. Y yo siempre hago esta recomendación. Si ustedes saben cómo funcionan las redes sociales, particularmente lo digo por Facebook, hermano, le motivo a que comparta cuando se esté en la transmisión, comparta ahorita que están, comparta, pongan me gusta, pongan like. Esas cosas generan que una tendencia. Y cuando una publicación tiene tendencia, ¿no les ha pasado que algo sucede en el Ecuador y ustedes es un tema que ni les interesa, pero les aparece en el Facebook? Eso es porque ese tema se ha vuelto tendencia por parte de otras personas, amigos suyos, y cuando les aparece, usted dice, pero ¿y esto? Yo no es un tema de mi interés. A lo mejor lo abre para saber qué se trata o a lo mejor no lo abre, ¿no? Pero vale que con nuestro trabajo en redes sociales podamos hacer tendencia a los servicios y que van a haber 1 millón de personas que van a verlo y van a decir esto, Iglesia Bautista Misionera, paso de largo. Pero de ese 1 millón de personas, estoy exagerando, habrá uno que diga, vamos a ver qué pasa, y abre. Y ese uno escucha el Evangelio. Ya con eso es bastante el esfuerzo que estamos haciendo aquí, los hermanos, los que están allá en el equipo técnico, de estar 2 servicios, de estar desde temprano. Es un esfuerzo que vale la pena que usted que viene y recibe este esfuerzo, este sacrificio, que lo hacemos con mucho amor para el Señor y para también servicio con nuestros dones a la iglesia, usted diga, no, pues voy a valorar este esfuerzo, no solo viniendo a los servicios, sino compartiendo, que no me cuesta nada. No me cuesta nada compartir. La predicación del viernes estuvo compartido 50 veces, que la de hoy sea 100 veces y la de el día domingo siguiente 200 veces. O sea, qué bueno poder compartir. Y va a haber gente que abre y cierra, pero habrá uno por ahí que se queda y escucha el Evangelio. Amén. Entonces les motivamos a eso. Quedan suspendidas las reuniones de jóvenes temporalmente, las reuniones eran las únicas reuniones presenciales, pero estamos por reunirnos el día de hoy o mañana con los líderes para ver la posibilidad de retomar alguna actividad virtual. Pero insisto, hermanos, si pensamos en eso no es para crear una carga,
es para ser de bendición. Así que yo llegué a sentir que al final de la pandemia anterior por Zoom se convirtió en una carga porque los hermanos no querían abrir su pantalla, los hermanos, por ahí unos tocaban guitarra, otros estaban en la cocina, otros estaban en tareas laborales. Entonces yo de verdad le digo, si va a estar así, hermano, mejor ni se conecte. Pero no es el fin que no se conecte, el fin es que usted diga, si vamos a tener una actividad el miércoles a las 8 de la noche, por poner un ejemplo cualquiera, yo intento que todo lo demás lo pueda hacer hasta las 7:50 y 59. De ahí me preparo para sentarme en un lugar, tener la iluminación, tener mi Biblia a la mano, abrir mi cámara y estar listo para compartir con mis hermanos. Sí se entiende el fin, ¿no? Pero si usted está todavía muy ocupado, a mí me ha pasado que he estado hasta las 8:30 de la noche en el trabajo y me conecto como para que me vean conectado, mejor no hacerlo, ¿no? Obviamente voy a esforzarme para desocuparme antes y estar listo para reunirme, si así se diera, reuniones por Zoom o aquí en este servicio. Entonces, eso, hermanos, sígase cuidando, siga guardando el distanciamiento. Desconocemos todavía este tema de la enfermedad del COVID, cómo funciona. Mire, todavía ha pasado un año y se sigue desconociendo tanto. Así que tengamos cuidado, pero no dejemos que el temor invada nuestras vidas. Porque seguimos trabajando, seguimos yendo a los centros comerciales, seguimos visitando a familiares, amigos. Así que no ponga de excusa, ay, el COVID, yo por eso no me congrego, porque me puedo contagiar. Aquí, hermanos, si usted se da cuenta, todo el mundo está con mascarilla. Para los que no están viéndonos en redes, no los ven, pero aquí todo el mundo está con su mascarilla. Solo los núcleos familiares están unidos, los que no son núcleos familiares están separados. Entonces, nadie se da la mano, nadie se abraza, terminamos, todos salimos, pero lo más importante es que estamos congregándonos. Y no vamos a permitir que las leyes que están puestas por el Señor y que las respetamos, como dice la Biblia, respetamos a nuestras autoridades y sus disposiciones, siempre y cuando estas disposiciones no atenten con nuestra libertad de culto, con nuestra libertad de adorar al Señor. Cuando ya se atenta a eso, hermanos, tenemos todo el derecho constitucional, primero, pero por sobre todo el derecho que nos da las Escrituras de adorar a nuestro Dios libremente. Amén. Y para dar paso al pastor, hay un himno que hace muchos años no lo cantábamos. En Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, este Hijo que murió y este Hijo que resucitó de los muertos. Un día sucedió eso. Y un día Él vendrá otra vez. Y esa es su promesa. Un día, como se anunció, un día vino, un día resucitó y un día Él vendrá. Y nos rescatará a todos nosotros. Si creemos eso, pongámonos en pie y cantemos con gozo este hermoso himno, Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo mi amor
habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre, en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Esa es su promesa, que Él vendrá a recogernos. Tomen sus asientos, damos paso al pastor para el tiempo del mensaje. Buenos días, amados hermanos. Qué gusto verle aquí en este momento tan especial. Es especial porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, hace un reconocimiento, un recordatorio, sería mejor la palabra, ¿no? De hace 2000 años atrás, cuando el mundo tenebroso, en una escena aún hasta macabra en el Monte Calvario, habían matado, como dijo el apóstol Pedro, después de 50 días de la muerte de Jesús, habían matado al autor y consumador de vuestra fe. En ese momento de la muerte de Jesús, su cuerpo fue rescatado para ser sepultado. Y obviamente que Satanás estaba muy feliz porque había derrotado a través de la muerte a Jesús. Pero oh sorpresa, después de 3 días, una tumba que había sido resguardada por los guardias de los romanos, producto del comentario que los discípulos iban a robar el cuerpo de su maestro Jesús, y pusieron guardia allí con una tapa muy gruesa, una roca muy gruesa, cubriendo la tumba donde reposaba el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero la sorpresa mayor es que mientras estos guardias terrenales cuidaban el cuerpo de Jesús, habían guardias espirituales, ángeles, resguardando ese hermoso lugar, esa tumba, porque esa tumba sería el preámbulo de la esperanza de los cristianos. La tumba que estaba allí reposando el
aquel que había muerto por el pecado de todo el mundo, aquel que se dijo que era el Mesías, el enviado de Dios. De pronto retumbó esa tumba porque el poder de Dios se manifestó sobre la muerte, resucitando a aquel que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y esa es nuestra esperanza, porque cuando Cristo resucitó, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de la resurrección. Porque Cristo vive, nosotros los cristianos vivimos, y vivimos con esperanza. Hago esta hermosa introducción para levantar ese ímpetu en el corazón de cada uno de ustedes. Un corazón que de pronto tiene un letargo espiritual. Un corazón que de pronto está timorato, que de pronto está frío, en medio de una atmósfera de adversidades como el COVID-19. Tal vez tus problemas de salud, tal vez tus problemas económicos, tal vez tus problemas emocionales. Hoy en día hay tantas personas con problemas de ansiedad y depresión. Cualquiera que sea tu problema, déjame decirte, querido amigo, querida iglesia, de que hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús resucitó. Él vive. Él no está muerto. Él tuvo que morir para que de esta manera poder derrotar al poder de la muerte, porque el poder de Dios está por sobre todo poder. Y decirte a ti que debes levantarte en esa actitud de la cual vives como cristiano. Tal vez tú estás refugiado en tu hogar, querido amigo, querida iglesia, y osa decir que es una manera de protegerte. Déjame decirte que el Señor nos dio una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él estaría guardando nuestras vidas, y que si un día tenemos que partir, bendito sea el Señor, vamos a partir, ya sea que te cuides o no te cuides, vamos a partir. Lo cierto es que no debe tomar como pretexto esta circunstancia para estar encasillado en tus prejuicios y en una vida que realmente no denota espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene que ver con religiosidad ni con alguien espiritualista, sino con una correcta actitud de vivir dependiendo bajo la soberanía de Dios, dependiendo en ese concepto maravilloso de las convicciones espirituales que Dios ha dado para su iglesia, y que cada creyente debe tenerlo firme por sobre toda circunstancia. ¿Acaso la iglesia primitiva no vivió tiempos difíciles? ¿Sabe? Ellos, en medio de los tiempos que vivieron, proclamaban a Jesucristo. Esta introducción que hice es para que te des cuenta que tienes la oportunidad con tu vida y con tu boca de proclamar el Evangelio de Jesús. Quiero saludarte a ti, querida iglesia, en este día tan especial que es el Día del Señor. Y es el Día del Señor y nos gozamos porque cada domingo recordamos que Cristo resucitó un día como hoy. Pero también vamos a tener la celebración de la Santa Cena, donde recordaremos este acto maravilloso a través de este mensaje, el mensaje de la esperanza de la resurrección, basándonos en lo que dice Romanos capítulo 6 del 3 al 7. Pero quiero introducir este mensaje recordando un poquito esa escena maravillosa de la resurrección. Quiero saludarte a ti, querido amigo que está en las redes sociales, en esta plataforma, que por favor esté atento a lo que la palabra de Dios menciona, porque Dios tiene algo especial para tu vida y para cada uno de los creyentes de esta iglesia local. En Mateo 28, en los versículos 5 al 7, dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Palabra del ángel, como lo menciona ante estas mujeres que fueron apresuradamente a buscar, a ungir el cuerpo de su maestro, como era o como solía ser costumbre de este pueblo. Pero la verdad que el sepulcro estaba vacío. Cuando ellas llegaron, no encontraron a su maestro. Por eso un ángel le preguntó: ¿qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay muchas personas que hoy en día buscan a un Dios muerto, porque la religiosidad le presenta pragmáticamente en la mente del hombre a un Dios muerto. El ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe por qué no quieren buscar un Dios vivo? Porque ese Dios le confronta con su palabra. Bien lo dijo el Señor, que el hombre ama más la oscuridad, porque en medio de la oscuridad puede operar conforme a su propia naturaleza. Pero cuando el hombre está en la luz, ama la luz, vive en la luz, se conduce en la luz, porque quiere mostrar la gloria de Dios, porque cada persona es imagen y semejanza de Dios, restaurada en Cristo Jesús. Porque esa imagen y semejanza de Dios fue distorsionada, fue quebrada ya en el huerto de Edén. Por eso el hombre es pecador por naturaleza. No hay ningún ser humano que pueda ser justo delante de Dios, porque sus pecados le condenan. Pero en Cristo Jesús llegamos a tener una nueva naturaleza. La Biblia dice que llegamos a ser nueva criatura en Cristo. Pero si estamos en Cristo, así dice en Corintios 5:17, de modo que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas vienen a ser nuevas. Entonces, no es estar en la iglesia. Yo siempre escucho decir a personas: no es que Juanito Pérez está en la iglesia. Sí, hay muchos Juanitos Pérez en la iglesia, pero sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Hermanos, estar en un auditorio donde hay creyentes, usted puede ser como un lobo en medio de las ovejas. Y obviamente que los líderes espirituales, los hermanos mayores, el pastor o los pastores que haya una iglesia de acuerdo a su número, ellos deben estar muy atentos para cuidar a la grey, porque Satanás es astuto y puede destruir a aquellos que están dentro del redil. El ángel le dijo: no está aquí. Hermano, en el concepto religioso del hombre no está Dios allí, porque ha resucitado, porque Él se ha manifestado con la potencia de la vida, porque Él es el dador de la vida. Su atributo es vida. Cristo Jesús, Él mismo en su ministerio terrenal dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. Él no necesita que alguien le resucitara. Él mismo se resucitó. Cuando dije alguien le resucitara, estoy hablando de experimento o de proceso que tiene que ver con la ciencia humana, llamada reencarnación. Cristo resucitó porque Él mismo, siendo Dios, tiene el poder de la vida. Él es la esencia de la vida, su atributo de vida. Si no hubiera resucitado Cristo, esa tumba estaría allí todavía con su resto. Pero Cristo resucitó. Y como Él resucitó, el mundo hace 2000 años atrás sigue escuchando día tras día este hermoso mensaje de que el sepulcro donde Jesús
fue puesto está vacío. Hay grandes líderes que han muerto, líderes espirituales, humanistas, y su cuerpo fueron sepultados y todavía rezan la lápida allí. He aquí, están reposando los restos de Julano, Mengano, Sutano en la tumba de Jesús. No estaba su cuerpo allí, porque la resurrección es la diferencia definitoria que ubica el cristianismo en categoría aparte de todas las demás religiones. Hay una diferencia tremenda. El mundo religioso, la secta religiosa que tienen un líder muerto y que está sus restos en una tumba, pues pueden marcar diferencia en el fanatismo, pero en el mundo cristiano es muy aparte, muy diferente a todos estos grupos religiosos y sectas religiosas. Porque nuestra esperanza cristiana no es solamente, escuche bien hermano, la esperanza cristiana no solamente es la inmortalidad. Algunos dicen, yo quiero vivir toda la vida. Esa no es nuestra esperanza como cristiano, de decir, yo quiero vivir toda la vida. Inmortalidad, no es así. Muchos buscan tener inmortalidad del alma. Déjame decirte que todos los seres humanos vamos a ser inmortales. Nuestra alma va a vivir por toda la eternidad. Pero la esperanza del cristiano no es vivir inmortalmente nuestra alma, sino la resurrección. 1, 2, la transformación de nuestro cuerpo. Eso es lo maravilloso de los cristianos, que seremos resucitados. Los que han muertos y los que lleguemos a morir, seremos resucitados. Pero los que quedamos, seremos transformados si quedamos todavía. Seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. No esté pensando en vivir inmortalmente, porque sí va a vivir, querido amigo. Si tú no eres cristiano, déjame decirte que tú vas a vivir inmortalmente tu alma, pero sin Cristo. Porque no eres cristiano, porque no tiene una dependencia en el Señor, por la gracia del Señor, o en la gracia del Señor. La esperanza cristiana no es vida después de la muerte, sino vida y nada más. En el momento que tú llegas a Cristo, nace de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y cuando el cristiano llega a ese nacimiento espiritual, vive para siempre. Vive para siempre. No necesita más. Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. Hermanos, si Él es la resurrección, yo tendré vida con Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así lo dijo en Juan 11, 25 y 26. En Juan 14, 6, ustedes conocen ese pasaje cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces no debemos pensar en la muerte y la resurrección saltándonos algo que es muy importante. Pensamos en la muerte y la resurrección, pero en medio hay algo. Eso se llama la sepultura. Los cristianos pensamos en la muerte de Jesucristo, pensamos en la resurrección, pero hay un intermedio que se llama sepultura. Para que haya sepultura tiene que haber muerte, ¿verdad? Y para que haya resurrección es necesario que haya muerte y sepultura. Muerte, sepultura, resurrección. Así tiene que ser. Para que haya sepultura es necesario entonces que haya un cuerpo. No podemos sepultar algo ficticio. Si somos serios, sabemos que estaremos sepultando un cuerpo de un ser querido. Quiero presentar brevemente algunas pruebas infalibles acerca de la resurrección. Algo muy breve. Dice en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, nuestro cristianismo se fortalece, nuestro cristianismo se edifica sobre estas pruebas tangibles y confiables. No está, nadie le han metido gato por liebre, ¿no? Es el dicho. Son pruebas reales. Mire, en su ministerio Jesús tuvo interrelación con varias personas, especialmente en este tiempo de la resurrección. Por ejemplo, los enemigos. Jesús tuvo enemigos. Pilato era uno de ellos. Los sacerdotes, los escribas. Habían grupos religiosos como los saduceos. También el pueblo mismo en su ignorancia, en cuanto tiene que ver con el fervor religioso, era parte de los enemigos porque se amontonaban en un momento dado, instado por los religiosos para decirle, por ejemplo, crucifíquele, ¿no? Cuando pusieron a escoger entre Barrabás y Jesús. Y la gente gritaron, crucifíquese, crucifíquele, instado por esa turba religiosa. Pero allí estaban los enemigos. Y Pilato era uno de ellos, ¿verdad? Cuando escuchó información acerca de que posiblemente los discípulos van a robar el cuerpo del maestro, porque éste había dicho que iría a morir y que resucitaría. Entonces Pilato dice, muy bien, hagan lo siguiente, pongan guardia y pongan la piedra más pesada. Y sucedió así. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Era imposible mover una sola persona esa roca, pero en el poder de Dios todo es posible. Todo es posible en el poder de Dios. Las mujeres, recuerde que primero apareció a María Magdalena y luego a otras mujeres. Se le apareció a Juan. Juan llegó al sepulcro, se detuvo y luego siguió a Pedro adentro. Y cuando vio los lienzos dentro de la sepultura allí, él reunió todas esas pruebas. Vio y creyó. Así lo dice en Juan 20, desde el 8. Creyó. Los apóstoles, después de ser cobardes, los apóstoles de Jesús, porque todos se esfumaron. Solo por allí un intrépido como el apóstol Pedro, que tuvo la osadía de mezclarse entre el grupo, pero luego le negó, cumpliéndose lo que Jesús le dijo, tú me vas a negar cuando el gallo cante, tú me vas a negar. Pero allí estaban aquellos cobardes, pero ¿sabe qué? Esos cobardes llegaron a ser mártires, hombres que dieron sus vidas por causa del testimonio, por causa de Jesucristo. Por eso es que cuando yo veo entre los creyentes gentes cobardes, yo digo, Señor, levanta a esos cobardes para que sean hombres intrépidos en la fe, hombres y mujeres que lleguen a ser instrumento en las manos de Dios para su gloria. Estaban allí también Tomás, el ver para creer, el incrédulo, ¿no? Este hombre que dice, no creo. Pero llegó un momento que Jesús, a pesar de ser cuestionado, le presentó las pruebas y él tuvo que reconocer con la frase, Dios mío, Dios mío. Le reconoció como el Dios, no solamente como su Salvador. El apóstol Pablo, este hombre religioso, un hombre instruido en la ley, pero era un hombre que amaba a Dios a su manera, como hay muchos hoy en día. Pero este hombre tuvo que ser o reconocer a Jesucristo, porque
porque tuvo un encuentro con Él. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Es lo que todos necesitamos cada día, tener encuentro con Jesús. Tú como cristiano y yo como cristiano necesitamos encontrarnos cada día con Jesús. Y si tú no eres cristiano, necesitas encontrarte de una manera muy especial para tu salvación y para la vida eterna que tengas junto con tu Señor Jesucristo. Ahí también el apóstol Pablo vio al Salvador resucitado y Pablo creía en esa resurrección corporal y la predicaba y murió defendiendo sus convicciones en cuanto al Salvador resucitado. Jesús se apareció a María Magdalena, a las demás mujeres, a Simón Pedro, a 2 hombres en el camino de Emaús. Ustedes recordarán esta historia. A 10 hombres apóstoles cuando no estaba Tomás, a los 11 cuando ya estaba Tomás, a 7 discípulos que estaban junto al mar de Galilea, a 11 apóstoles allí mismo en Galilea, a más de 500 hermanos, a Jacobo, a 11 apóstoles individualmente, y ustedes saben también al apóstol Pablo. Estas son las evidencias que he presentado de una manera rápida, que son infalibles en lo que tiene que ver en torno a la resurrección. Pero quiero hablar de un segundo punto para poder terminar. El poder de la resurrección. Dice la Biblia allí en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7. Y quiero que ustedes estén atentos a este pasaje bíblico. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amados hermanos, amigos, el más grande privilegio de un pecador es ser sepultado por el bautismo con Cristo y en Cristo. Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto quiere decir que el corazón y el alma de la iglesia consiste en buscar y salvar a los perdidos. El poder de la resurrección da la pauta para que el evangelio, el mensaje del Señor resucitado, la muerte que tuvo Jesús y la resurrección sea el preámbulo de la predicación del evangelio por parte de la iglesia. La iglesia no debe predicar el humanismo, la iglesia debe predicar el evangelio. El evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto se hace por el poder del evangelio. Es el mensaje del Señor resucitado. ¿Por qué? Porque en la muerte Jesús derrotó y abolió la muerte. En su muerte Él derrotó y abolió la muerte. Así lo dice en 2 Timoteo 1:10. Los pecadores son salvos por la muerte de Cristo, no por su resurrección. Que sea muy claro eso. Alguno dice, sí, Cristo resucitó, soy salvo porque Cristo resucitó. Sí, tiene que ver, pero usted no es salvo porque Cristo resucitó. Usted es salvo porque Cristo murió. Y como evidencia de esa muerte en el poder de Dios, Cristo resucitó. Y como Él resucitó como primicia, nosotros resucitaremos también. Y eso es muy evidente. Somos salvos por la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados,
para darnos salvación y vida eterna. Oh bendita resurrección, porque certifica que Cristo verdaderamente murió. Cuando resucitó hay una certificación de la gracia de Dios, del poder de Dios en Cristo Jesús. Por su muerte, Jesús nos salvó del aguijón de la muerte, nos salvó de la ley del pecado y de la muerte, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vencer el pecado equivale a eliminar la muerte. Jesús se presentó en el cielo con su sangre. Así lo dice en Hebreo capítulo 10, que cuando Él llegó a los cielos, estarán sus huellas en sus manos y sangre derramada como de una manera objetiva, como evidencia de aquella muerte cruel, pero que fue una muerte vicaria, en representación, quiere decir eso, vicaria, en representación de ti y de mí. Cristo pagó el precio por ti y por mí. Entonces, Él es la resurrección y la vida. El infierno es inmortal, sí, el infierno es inmortal, porque nuestras almas también son inmortales. Pero Jesús es resurrección eternal. Es resurrección eternal. Pablo en un momento dado, allá en Corintios 15, dice que seremos transformados. Si usted va a estudiar esta carta hermosa de 1 Corintios 15, en los versículos especialmente del 50 al 58, habla de que un día nosotros seremos transformados. Si Cristo no resucitó, hermanos queridos, vana sería nuestra fe, pero no es así. Cristo resucitó, hay evidencia, y es algo, yo me pregunto a mí mismo y digo, si yo no tuviera evidencia, hay una evidencia mayor que sobrepasa cualquier otra evidencia y que está tiñada con algo muy interesante, es mi propia experiencia, lo digo, es la fe. La fe es la evidencia personal de cada creyente y que esa fe nos permite avisorar cosas tan grandiosas como es tener convicciones de lo que dijeron los padres de la fe, los primeros cristianos, de lo que dijeron los apóstoles, porque recuerde que los apóstoles Dios lo puso como personas que den la base para la iglesia, esas bases que son las columnas que nos permite tener convicciones firmes, claras, para las convicciones aquellas que muchas veces flanquean sean permanentes. Entonces, ¿cuál es la doctrina que tenemos nosotros como iglesia? Es la esperanza de la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Nadie nos puede cambiar esa esperanza. Ahora mismo, hermano, yo tengo esa esperanza. La tuve hace 40 años atrás. Hoy se afirma esa esperanza. La esperanza de que Cristo resucitó y porque Él resucitó, yo resucitaré si llego a morir. Y si no es así, Cristo viene ahora, seré transformado, porque esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Entonces mi vida no es vana, tiene propósito. Hay muchos cristianos que viven la vida sin propósito. Tienen miedo a esta palabra. A veces llegan a vivir bajo ciertos conceptos idealistas, porque yo tengo toda seguridad de que Dios tiene un plan personal y propósito en la vida de las personas. Esa es mi convicción y lo creo, y creo que es así. Tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan maravilloso se plasma bajo la gracia de Dios y no bajo el concepto humanista. Mis fracasos no son fatales. Cuando fracaso no me siento que soy fatal, más bien me siento que son perdonados, que ese Dios a quien yo puedo acercarme libremente, como dice el apóstol Juan en la primera carta, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces mi fracaso, tu fracaso no son fatales, son perdonados.
Mi muerte no es el fin si yo llegara a morir. Hay resurrección. ¡Qué gran esperanza! Seremos como Jesús resucitado. Cuando Él estuvo en la cruz, Satanás fue derrotado, el pecado fue vencido y la muerte fue abolida. Dice la palabra de Dios, más gracia sean dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú tienes la oportunidad de que si un día llegas a cerrar tus ojos en Cristo, tú vas a abrir tus ojos con Cristo. Si tú no tienes a Cristo, cuando cierres tus ojos, abrirás tus ojos sin Cristo. Y qué pena por aquellos familiares, amigos que han pasado a la eternidad sin esta esperanza. Por eso es que, querida iglesia, tú tienes la oportunidad ahora de proclamar esta esperanza, hacerlo estratégicamente, guiado por el Espíritu Santo, usando tu tiempo, tus capacidades, tus habilidades. No te restrinja bajo esta atmósfera de miedo, de temor. El COVID te mata, pero el COVID no puede ser un instrumento de detener el impulso, porque fuimos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo para proclamar el Evangelio. Esta iglesia tiene que estratégicamente levantarse para llevar el mensaje de Jesucristo. Oro cada día para que así sea, y estoy empeñado a presentar a los líderes y a la iglesia un plan estratégico, hermano, donde sin dejar de cuidarnos, sin dejar de tener las medidas, no podemos dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de enseñar la palabra. En nuestras casas y fuera de nuestra casa debemos proclamar el Evangelio. Concluyo diciendo esto. Quiero invitar primero al diácono a pasar a servir la mesa. Vamos a celebrar la cena. Mientras digo esto, por favor. Cuando Cristo estuvo allí en el aposento alto, Él estaba llamando a sus discípulos a celebrar la Pascua. Ustedes saben que la Pascua era el tiempo en donde el pueblo hebreo recordaba su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús estaba allí en el aposento alto junto a sus discípulos celebrando la Pascua, Él instituyó la Santa Cena, porque Él dijo: este es mi cuerpo. Cristo sabía que Él iba a resucitar, pero Él dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que la ofreció a Dios Padre como algo propicio para redimir al hombre pecador, para redimirme, para redimirte a ti, para darte a ti, querido amigo, la salvación y la esperanza de la resurrección. Hoy es el tiempo. Querido hermano, tú que vas a celebrar, que vas a recordar la Santa Cena en este momento, ¿cómo está tu corazón delante de Dios y delante de los hombres? Necesitas volver al Señor. Necesitas acercarte a Dios. Pídele perdón ahora, allí donde está. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios y delante de los hombres? Tal vez tú eres moralista, pero no estás viviendo una vida conforme la palabra de Dios nos la muestra. Una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de compromiso en el Señor. Considera esto y acércate a Dios en oración. Dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 11. Dice que entre las observaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia para la Santa Cena, dice: examínate si estás bien en el Señor. Examínate. Quiero pedir a mi hermano diácono Juan García, que está en este momento aquí en mi lado derecho. Por favor, mi hermano Juan.
Él va a repartir la Santa Cena. Y quiero orar por este pan y este vino que nos vamos a servir. Padre amado, oro en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por mis pecados. Señor, gracias porque no, a pesar de que puedan ser fatales o no, son perdonados. Señor, gracias porque tú eres un Dios de amor y de tolerancia y de justicia. Gracias porque nos permite volvernos a ti. Gracias por la cruz donde Jesucristo murió, derramó su sangre, entregó su cuerpo. Pero gracias también, Señor, por su resurrección, porque Él vive, y porque Él vive, triunfaré mañana. Que nosotros como iglesia podamos recordar esto con un corazón, no solamente un corazón compungido por tu Santo Espíritu, sino también guiado a la adoración. Bendito seas. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. El cuerpo de Jesús, aquel cuerpo que fue martirizado, aquel cuerpo que padeció el dolor y el sufrimiento que ningún hombre lo haya podido soportar, no porque la flagelación física torturaba sus emociones, sus sentimientos, sino porque sobre Él estaba todo el pecado del mundo. ¿Pueden entender la diferencia? Porque habrá hombres, y lo vemos hasta en películas de una manera ficticia, que son flagelados. La flagelación en Jesús no era lo más importante delante de Dios. Era ver en su Hijo cargado del pecado de toda la humanidad. Mis pecados antes de Jesús, ahora en Jesús. Por eso es que este cuerpo que simbólicamente lo estamos reconociendo, yo digo, Señor, gracias.
Gracias porque tú te ofreciste, porque ese lugar de la cruz era mi lugar. Yo lo merecía y justamente lo merecía, pero Él lo pagó por ti y por mí. Por eso yo acepto simbólicamente ese cuerpo, reconociendo que Jesús murió por mí. Comamos. Porque Él vive, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. la vida vale más y más solo por Él. Cuando Jesús derramaba su sangre, Él lo estaba haciendo de una manera voluntaria. Nunca lo hizo porque alguien lo obligó. Él lo hizo gustosamente, voluntariamente. Lo hizo porque sabía que su sangre era el cumplimiento de lo que se venía dando como un prototipo entre los corderos. Y cuando Jesús llegó a la cruz, llegó como tal cordero. Aún Juan el Bautista lo reconoció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el cordero tenía la función de que su sangre pudiera calmar la ira de Dios, la justicia de Dios. Y eso se hizo patente en su sangre, en la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecado. Por eso yo puedo decir, Señor, en este momento esta copa de vino dulce representa simbólicamente tu sangre. Yo lo acepto porque sé que en ella tú me has dado remisión de pecado. Tomemos. La Biblia dice que después de haber tomado, haber cenado, la iglesia cantaba e iban juntos predicando el Evangelio. La iglesia necesita predicar el Evangelio. Te invito a hacer eso cada día. Padre amado, bendícenos y gracias por este día tan especial. Que cada día podamos vivir como si fuera hoy ese recordatorio de que Cristo vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.